Hola a todos, bienvenidos a un programa más de la Facultad Bíblica Internacional. Buenos días a este estudio que hoy damos comienzo, que se titula Apocalipsis y la Tierra Prometida. Buenos días a todos aquellos que están ya conectados con cada uno de nosotros aquí en esta pantalla y que es una bendición de mi parte poder compartir con todos ustedes. Hoy voy a hablar de un estudio que se llama Apocalipsis y la Tierra Prometida, pero antes que nada quiero dejar mis saludos, quiero compartir a toda la gente linda. Voy a poner una placa aquí en este lugar donde voy a seguir compartiendo con todos ustedes algo que es lo que tengo en mi corazón y en mi mente de lo que está sucediendo en estos tiempos. Entonces, ya mismo voy dando inicio a esta placa que tengo aquí. A ver, dame un segundito. Aquí está, perdón por este pequeño atraso que voy haciendo en el programa, pero ya estoy aquí con todos ustedes. Bien. Primero quiero agradecer a toda la gente de la Facultad Bíblica que me da esta oportunidad de compartir, de estar con ustedes, a sus directivos, al doctor Horacio, a Ada, su esposa, que me han permitido compartir este estudio con ustedes desde la Facultad Bíblica. Agradecer al grupo de alumnos, aquellos que son en inscripto, dando valor a este estudio, a esta preparación. También aquellos que si bien no están inscriptos, lo pueden ver por Facultad Bíblica Internacional, lo pueden ver por mi Facebook, lo pueden ver por la página de retorno.tv. Entonces eso nos hace que somos muchos que queremos compartir y hablar de un tema específico que tiene que ver justamente con estos últimos tiempos. Entonces, de esta manera y con esta salutación que hago a todos los presentes, voy a abordar un tema que se llama Apocalipsis y la Tierra Prometida. Bien, este tema va a colación de algo, el nombre, de algo que tiene que ver con el título, tiene que ver con la debida estrecha relación que tiene la Tierra Prometida y el Apocalipsis. Son dos cosas que van juntas, porque así como en el libro de Deuteronomio nos enseña y nos aclara que es Moisés quien está allí al borde del río Jordán para entrar a la tierra prometida. Allí Moisés está preparando al pueblo para que entre. Él no iba a poder entrar. ¿Por qué no podía entrar él? Porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a tocar con detalle ese momento y ese punto que tiene que ver mucho con la vida de Moisés. Entonces él estaba preparando a su pueblo para que pueda ingresar a la tierra prometida. De esa misma manera, Josué, que era quien le seguía, que iba a continuar el trabajo, quien iba a cruzar el río y que iba a transitar la tierra prometida, estaban los dos presentes. Los dos representan o son tipo de Cristo que estaban allí de este lado del río. Hoy pasa exactamente lo mismo. El Apocalipsis nos cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios va a ingresar a la tierra prometida. La tierra prometida no está en el cielo. La tierra prometida es aquí abajo en la tierra. Son 1000 años que vamos a estar en esta tierra después cuando finaliza el Apocalipsis. Luego de los 1000 años y salteando sucesos que van a acontecer al final también, viene la nueva Jerusalén, la ciudad donde todos subiremos y allí viviremos eternamente. Pero tenemos que entender que la promesa de Dios de darle en esta tierra un lugar que fluya leche y miel a su pueblo se tiene que cumplir. Y eso va a ser de aquí a poco porque ya estamos ahí en el tiempo donde estas cosas están por suceder. Por eso verá usted en la pantalla que yo he puesto Deuteronomio, porque habla justamente, toda la historia de Deuteronomio es desde que llegan al río Jordán. Son 34 capítulos que habla Moisés repitiéndole todo lo que les habló en los 4 primeros libros, o precisamente desde el Éxodo en adelante, repitiéndole todo. Por eso la palabra Deuteronomio, la palabra deutero significa segunda vez o segunda ley. La palabra nomio quiere decir nomos, la palabra nomos, que es la palabra ley mal traducida, porque la palabra que escribió Moisés no fue ley, sino la palabra que escribió Moisés fue Torá,
que significa instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco. Entonces, verá que abajo también puse Moisés, es un tipo de Jesús, y Josué, otro tipo de Jesús. O sea, representan como a muchos de los patriarcas y a muchos de los hombres de Dios, representan la vida de Jesús en parte que va sucediendo. Y esto, por eso puse abajo todo lo que fue, será. ¿Por qué todo lo que fue será? Porque aquello que sucedió con Moisés para entrar a la tierra prometida es lo mismo que está sucediendo hoy en este tiempo. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué sería ese tiempo de preparación? Prepararnos para iniciar el camino que Dios tiene en medio del Apocalipsis para que su pueblo llegue a la tierra prometida. Entonces, esto vale aclararlo varias veces y tenerlo en cuenta, porque generalmente se nos enseña de que si nos morimos nos vamos al cielo, si el Señor viene nos lleva al cielo para siempre. No es así. La Biblia dice bien clarito que el Señor viene, hay arrebatamiento, ¿cierto? Levanta a su pueblo y luego desciende con su pueblo para hacer guerra, vencer al malo, al maligno y a los malignos, los que se han juntado con él, y de ahí en esa guerra va a dar la victoria y va a gobernar Jesús, va a ser el rey de esta tierra durante 1000 años. El diablo será encarcelado también por 1000 años y al último del tiempo lo soltará para que haga la última preparación del final de todo. Bien. Como no es el tema ahora vamos a ir hablando de otras cosas que tienen que ver con el capítulo 1 y la introducción de este capítulo, que es lo que estoy intentando. ¿Cuál es el objetivo de este curso que yo estoy haciendo o que voy a hacer a medida que semana tras semana? Recuerde, a las 7 de la tarde comienza este curso. Así que nos esperamos siempre los días lunes a las 7 de la tarde para que usted pueda estar con nosotros en este curso. El objetivo es entender que son las buenas nuevas de Jesús, o sea, el Evangelio de Jesús o el quinto Evangelio. Bien, este es un tema que para muchos puede ser discutible, pero no lo es en nada, porque que yo diga el quinto Evangelio o el Evangelio de Jesús es exactamente lo mismo. De mi parte va a escuchar siempre decir que es el quinto Evangelio, ¿cierto? Pero para algunos van a decir el Evangelio de Jesús es exactamente lo mismo. El Evangelio de Jesús es el quinto Evangelio, es lo mismo. Entonces, me da gracia un poco porque, por ejemplo, el doctor Horacio siempre él dice que es el Evangelio de Jesús, yo digo el quinto, un poco más para confrontar, para que podamos entender claramente que hay 4 evangelios, los primeros 4, ¿cierto? Y hay uno que es quinto, y el evangelio quiere decir buenas noticias. El Apocalipsis son buenas noticias. La palabra Apocalipsis en hebreo se dice Gizgalut. Entonces, Gizgalut es la palabra Apocalipsis. Lo conocemos por Apocalipsis o lo conocemos por revelación. Para esto vamos a ver lo siguiente. Marcos 16:15 nos enseña, nos habla de las buenas noticias de Dios. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Vio? Ahí tiene una buena noticia entre tantas que tiene. Pero es el resumen. Quien cree en el Evangelio, en las buenas noticias de Dios y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, y no sé por qué muchos no dicen la segunda parte del versículo, pero está escrito. Y la Biblia nos enseña no agregar ni quitar. Entonces no quitemos la segunda parte que dice, y el que no creyere será condenado. Entonces, decir que las buenas noticias o que el Evangelio es solo buena noticia, sí, es buena noticia para los que creen, pero es mala noticia para los que no creen. En el Apocalipsis ocurre exactamente lo mismo. Es buena noticia para los que creen, para los siervos de Dios, pero es mala noticia para los que no son siervos de Dios o para los que no creen. ¿Por qué? Porque se trata de los juicios de Dios sobre la tierra contra los enemigos de Dios. No contra los siervos de Dios, sino contra los enemigos de Dios. Entonces hay que saber posicionarse para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Apocalipsis. Decimos quinto evangelio o decimos el Evangelio de Jesús, es lo mismo. Porque verá usted que Juan, el apóstol Juan, fue el que escribió lo que Jesús le dijo, fue el escribiente. Ahí nomás ya en la próxima placa se lo voy a estar explicando. ¿Qué cosas
como objetivo de este curso necesitamos saber? Primero es perder el miedo a leer este libro. Perder el miedo y obviamente aprender. Son dos cosas. Perder el miedo y aprender. Son dos cosas que tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque mucha gente, a mí me da miedo leer Apocalipsis. Y se olvida que en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Son dos cosas que dicen las palabras de esta profecía. Y guardan, o sea que las ponen por obra a las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo está cerca y la iglesia tiene la obligación de enseñar esto. Entonces, si el tiempo está cerca y tenemos la obligación de hacerlo, nos preparemos porque, primero, bienaventurado el que lee y el que oye. Ahora usted, como está allí, seguramente del otro lado, está oyendo. ¿Ve? Bienaventurado el que lee y oye. Ahora oye, pero ahora lea. Porque cuando usted oye, va a encontrar cosas de este mismo libro que cuando las lea se le van a grabar en el corazón. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios hacia su vida. Ahora es como que me mira a mí y dice, ¿será así? Bueno, vaya y lea. Cuando usted va y lee y coincide lo que yo estoy diciendo con lo que dice la Biblia, entonces usted le va a quedar guardado en su corazón y obviamente guardar significa saberlo y ponerlo por obra. Entonces, ya con esto, me quedó algo, espera. ¿Qué cosa más tenemos que saber? Perder el miedo de leer y aprender sabiendo que son las buenas nuevas. ¿Cómo vamos a tener miedo a leer las cosas buenas de Jesús? Pero hay cosas muy feas, muy duras, muy difíciles. No son para nosotros. Van a suceder, tenemos que saberla. ¿Por qué? Porque es como que si te estuviera diciendo Jesús, mira, acá va a suceder esto. Entonces, cuando esto suceda, ¿qué haces vos ahí? Andate para acá, andate para allá, porque no es el lugar donde vos tenés que estar. ¿Qué más? Saber relatar en forma completa la idea del libro, como lo sabemos del resto de los evangelios. Usted verá que cualquier persona que usted le pregunta, a ver, resumime los evangelios, cualquiera de ellos. Y te va a decir, bueno, mirá, los evangelios comienza desde un poco la historia o la genealogía de Jesús, de allí indica cómo nace Jesús, cómo se mueven algunas pequeñas cosas de su infancia, y después cuando Jesús ya tiene la edad de 30 años, comienza su ministerio y después muere, esto lo voy a hacer más rápido, ¿no? Después muere y resucita. Y acá haremos que cuando enseñemos bien, ¿no? Que muere. Sí, muere, pero resucita. Acuérdense, no lo dejen ahí. Yo sé que usted no lo hace, pero lo tengamos en cuenta porque es muy importante. Él muere y resucita. Después está días con los discípulos y después comienza el trabajo de los apóstoles que van por todo el mundo predicando el evangelio. Bien, pero eso ya lo vemos en el libro de Hechos. Entonces tenemos un resumen. ¿Y qué resumen tenemos de Apocalipsis? Generalmente nadie tiene nada. Entonces hoy cuando termine esto que estoy haciendo yo, si usted se queda hasta el final, usted le va a quedar la idea de un pequeño resumen, pequeño. Porque cuando yo termine el curso le va a quedar un resumen más amplio de todo lo que es el Apocalipsis. Pero ahora le va a quedar un pequeño resumen que lo adelanta el apóstol Juan dentro del capítulo 1. Y cuando usted lo entienda y lo vea, entonces ahí, ¿qué va a hacer? Va a saber resumir en parte lo que tiene este libro que usted debe saber y a la vez también debe saber enseñar. Muy bien. Volviendo entonces, vamos a ir a una placa más para que tengamos un poco de mayor el contenido, ¿no? Acá nos habla de la revelación, o sea, el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué otra cosa tenemos que saber en el versículo 1? En el versículo 1 debemos saber a quién se le escribió este libro. ¿Por qué? Porque si el libro tiene un destino, es para que la persona del destino lo pueda entender. Si nosotros decimos que es un libro amplio, que cualquiera lo puede entender, vamos a encontrar que no es así, porque no cualquiera entiende Apocalipsis, porque el Apocalipsis ha sido dado para sus siervos. Entonces, ahora tenemos que saber lo que quiere decir siervos, porque si no,
Si no sabemos lo que quiere decir siervo, entonces lamentablemente no vamos a entender tampoco lo que está diciendo en este capítulo 1, versículo 1. Y la palabra siervo nosotros estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, entra un pastor o un predicador a algún lado y generalmente decimos, acá viene el siervo de Dios, póngale Enzo, mi nombre, ¿no? Acá viene el siervo Enzo a traer la palabra. Y hasta algunos siempre te aplauden. Bien. Ahora vamos a decir lo que es un siervo, un esclavo. Acá viene el esclavo Enzo a compartir. Qué mal que suena, ¿no? Pero sin embargo, de allí viene esa palabra. Recuerdo una canción de mi hermano del grupo Emanuel, el pastor Francisco, que esa canción dice, esclavo de amor, esclavo de amor. Bueno, no me espere tono ni nada, pero esclavo de amor. Ahí se interpreta la canción, porque de eso se trata el ser siervo. Para eso yo tengo que leer el título de lo que estoy compartiendo ahora, que está en Deuteronomio 15, versículo 12 al 18. Allí en Deuteronomio 15, del versículo 12 al 18, nos enseña la palabra de Dios un suceso que está escrito allí, que habla del año de remisión. El año de remisión es el año, espere que me vaya ubicando, le encuentre a la palabra para que la pueda compartir con ustedes. En el capítulo 15, el versículo 12, nos habla del año de remisión. ¿Qué es el año de remisión? Es el año donde se deja libre a los esclavos. Empecemos por acá, antes de hablar de esclavos. Había gente en el pueblo de Dios que por motivos X estaban pobres, vivían en la calle, y Dios no permitía eso, Dios no aceptaba eso. Entonces Dios mandaba al resto del pueblo a que lo acobijen, que lo lleven a su casa. Pero es obvio, no es llevarlo a la casa y nada más, sino que decirle, mira hermano, tenemos este cuarto para vos, acá tenés cama, acá vas a tener comida, pero también tenés estos quehaceres que hay en la casa. Yo lamento tu situación, lo que te está pasando, pero Dios manda de que yo te tenga que ayudar. Eso era lo que se llama el siervo, el esclavo y el señor. La persona tenía que elegir entre seguir viviendo en la calle o de aceptar el cobijo de esta persona, que era una casa, comida y obviamente trabajar para esa casa. Entonces, cuando esto ocurría, esto era permitido, era una ayuda que se le daba a la persona, pero a lo largo de los 6 años, después de 6 años, esta persona debía ser dejada lo que se llama en libertad. Si bien era libre, pero no lo era tanto porque estaba de alguna manera pagando lo que el otro estaba haciendo por él. Entonces, esto es en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, del versículo 12 al 17. Y yo le voy a contar de que el relato de eso que estoy leyendo, usted lo puede leer en su casa mientras yo hablo, y va a ver que dice que cuando llegue el 7º año lo dejarás libre, pero no con las manos vacías, porque él trabajó en tu casa por la mitad de lo que trabaja un jornalero, un trabajador, como si vos tenés que pagarle a alguien que trabaje en tu casa, este trabajo por la mitad. Entonces le darás bienes, animales, dinero, y lo dejarás libre. Bueno, supóngase que aquella persona que estaba durmiendo en la calle, ya estuvo 3, 4 años trabajando, ha guardado unos pesitos, más los que te van a dar, vos te vas, te armas una casita por ahí y seguís tu vida. Pero acá, en el versículo 16 dice, si él te dijere, no te dejaré, o sea, no me iré de acá, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, esto puede suceder. Que la persona diga, no, pará, vos me trataste muy bien, yo ahora te amo, o sea, para mí vos no sos mi patrón, yo soy alguien que amo, y que yo quiero estar contigo, quiero servirte, quiero trabajar contigo. Esto está escrito en la Biblia, eso es parte de los mandamientos, esto que está acá, que estoy hablando yo. Pero verá que esto, que está escrito en la Biblia, hoy sigue sucediendo. Y usted mira, no, pastor, sí, sigue sucediendo. Porque esto que estaba escrito en la Biblia representa a nuestro Señor que vino a darnos libertad. En esos 7 años de remisión,
o en ese jubileo, que es de remisión también, nos vino a dar libertad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, después de la libertad de Jesús, somos libres. Pero mire, acá hay algo que quiero que observe. El versículo 17 dice, entonces, si él no se quiere ir y quiere quedarse contigo, tomarás una lesna, un clavo, harás un hueco en la oreja. Oiga, esto uno lo mira como, oh, qué terrible. ¿Y cuánto andan con las orejas llenas de aro? Hablemos mujeres desde el principio, pero varones también. Algunos que se ponen ese aro perforado grande, o sea, es que hoy lo vemos común, o sea, no se escandalice por esto. Pero, a ver, dice, entonces tomarás una lesna, horodarás, o sea, harás un hueco en su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Porque él es quien lo pide. Pero claro, acá está salteando una parte, llamarás a los testigos, porque vos tenés que dejarlo libre en la fecha determinada. Y si no lo dejas libre, la gente dice, che, no estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo dejas libre. Pero si él no se quiere ir, se quiere quedar en tu casa, la gente va a decir que no lo dejaste libre. Entonces llamarás a jueces que vengan y que vean esto. Cuando vos le clavas, le perforas la oreja, lo pones contra la puerta, entonces dicen, él quiere quedarse conmigo. Entonces la persona dice, yo quiero quedarme con él porque le amo. Entonces el señor de la casa le pone su anillo identificatorio, ya tiene el hueco que le queda un aro, ¿cierto? Y la identificación que tiene, que es un siervo de este otro que está allí. ¿Se da cuenta? Bien, ahora, ¿esto qué sentido tiene contar algo que era antes? Es entender lo que es ahora. Jesús vino a la tierra para salvarnos, para hacernos verdaderamente libres. Y mucha gente toma la libertad. Jesús vino y dice, no quiero que seas más esclavo de todo esto. Mira mi palabra, obedece mi palabra y vas a ser libre. Recibime a mí, pedí perdón por tus pecados y todo lo demás y vas a ser libre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona lo hace, ya es libre. Pero hay gente que dice, Señor, yo no quiero ser libre, yo quiero ser esclavo tuyo. Ya estoy hablando de Jesús. ¿Qué se hacía? Se lo ponía contra la puerta con ese clavo, ¿cierto? ¿Y quién es la puerta? La puerta es Jesús. ¿Dónde estaba el clavo? En la oreja. El hueco en la oreja contra la puerta. ¿Qué significa eso? Lo que comenzó diciendo este libro. Bienaventurado el que lee y oye las profecías de este libro. Pero eso representa a toda la Biblia también, aunque cuando hablamos de Apocalipsis, para Apocalipsis, pero la Biblia dice que a Él oiremos, a Él obedeceremos. Por lo tanto, mi hermano, usted sabe que tener la oreja en la puerta significa tener la oreja en Jesús, que es como Él solamente lo dice. Entonces, aquí está lo que estábamos hablando, ese siervo. Hay dos tipos de siervo, el que queda libre y se va y hace la suya, y está aquel que no quiere ser libre, quiere seguir con su amo. ¿Por qué? Ahí está el por qué. ¿Por qué? No porque le paga bien, porque le ama. A ese siervo se le llama doulos en griego, es una palabra griega, no es para que, no sé, lo recuerde, sino simplemente es para que lo distinga del otro, para que entienda que el libre es el que ya está, salió, dejó de ser esclavo, ahora se va a vivir solo y bueno, tiene su relación con Dios, pero hay un siervo, un tipo de siervo que se llama doulos. Es el siervo que ama y quiere quedarse. Ese era Juan, empezando por Juan. Ese era Juan. Pero también el siervo doulos tiene que ser usted y yo. Entonces, perdón que voy agregando mis notas y mis cosas que tengo aquí puestas, para obviamente seguir la línea del programa. Entonces, vamos a una placa más para continuar porque esto se pone cada vez más interesante. Estoy en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y usted tiene que entender el libro desde el inicio, entender cuál es el objetivo de esta enseñanza. Tienen que entender cuál es el objetivo del libro. Porque algunos dicen, no, porque yo me voy antes. Y si usted se va antes, dice, entonces, ¿qué me importa lo que va a pasar después? Entonces, si fuese así como usted lo dice, yo pregunto, ¿por qué Jesús dice, bienaventurado el que lee y oye las profecías de este libro? Para guardar y poner en práctica todo lo que en ella está escrito. No estaría ese versículo.
Entonces, no lo elimine al versículo simplemente porque a usted le han dicho que Jesús viene antes. Mi hermano, después vamos a ver más adelante que hay 6 tipos de arrebatamiento. 6 que la gente enseña. La Biblia habla de arrebatamiento. Sí, claro que habla, y yo hablo del arrebatamiento. Pero yo le puedo decir que hay 6 tipos de arrebatamiento. Uno dice que es este, el otro que es este, el otro que es este, el otro que es este, que es este y es este. Ahí están los 6. Quizás hay 7, no sé. Yo hasta 6 conozco. Entonces, ¿cuál es? Entonces, claro que yo sé, hay alguien que dijo, no, yo elegí el primero, el que nos vamos antes. Bien, pero es el que usted eligió, pero no es el que dice la Biblia. Porque lo está sacando de algún contexto, de algo, ¿cierto? Que usted cree que, no sé, eso para el estudioso, para el que cree que es así. Pero hay otros que creen, no, porque mi pastor me dijo. Mira, hermano, usted tiene que creer por lo que Dios dice y no por lo que alguien dice. Lo que alguien dice puede estar bien. Llévelo a la palabra, lo que alguien dice. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ahora, llévelo a la Biblia. Y si es como la Biblia dice, ya no es como yo lo dije, es como la Biblia lo dice. Yo no estoy acá para decirle que es antes, al medio, después. Yo no estoy acá para eso, no es el objetivo por lo menos de esta clase. El objetivo es decirle, bienaventurado el que lee y oye las palabras de este libro, Apocalipsis, para guardar, que significa poner por obra, todo lo que en él dice. Entonces, si uno dice, no, yo no quiero aprender nada de eso porque Jesús viene antes, entonces, ¿por qué está ese versículo? Atención, piense esto porque no soy yo que estoy trabajando para que usted crea otra cosa. Estoy yo diciéndole esto. Yo creo que, mire, ahora viene la fiesta de trompeta de aquí a 20 días, 24, 25 días. Jesús viene para un día de trompeta. Yo creo que viene para este. Así pienso yo creo que viene para este. Pero si no viene, no me voy a defraudar, no me voy a sentir mal. Si no viene en esta, vendrá en la otra. Y si no en la otra, en la otra. Y si no en la otra, en la otra. ¿Por qué me manda a leer el libro de Apocalipsis? Primero, para ser bienaventurado, 3 veces feliz, porque lo sé, lo entiendo. Segundo, para que cuando sucedan eventos, yo sé a dónde tengo que estar porque el Señor está guiándome. Y no me guía sin palabra, el Señor te guía con palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, acá dice Juan, en el capítulo... Ay, la tengo en el capítulo. El capítulo siempre es el 1, no voy a salir del 1, así que quédese tranquilo. En el versículo 4, que lo vamos a leer ahora, Apocalipsis 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, ¿ve? Acá está lo que estábamos hablando anteriormente. Pero acá no está diciendo ni cuándo, ni nada, está diciendo y todo el ojo le verá, y los que los traspasaron. Pero voy a volver atrás. ¿De qué está hablando Juan acá? Primero, del trabajo que le da el Señor, que vaya y le dé el mensaje a las 7 iglesias. Aclaro que no son 7 iglesias que había en ese tiempo, había muchísimas más. Por ejemplo, está nombrándolas a todas las iglesias y no nombra la iglesia de Colosas, que serían los colosenses, no lo está nombrando, y estaba ahí cerquita. Estas 7 iglesias representan la identidad completa del pueblo de Dios. El número 7 habla de perfección y Dios quiere que su iglesia sea perfecta. Y acá en 7 iglesias están mostrando, en estas 7 iglesias, la imperfección de ellas. Por lo tanto, Jesús está enojado, lo vamos a ver así porque después lo vamos a entender mejor, está enojado por la actitud de las iglesias y le manda a que se arrepientan. Y les habla con dureza a las iglesias porque así es Jesús. Porque algunos creen que Jesús dice, no te da problema, bueno, cuando pueda cambiar. No. Le está hablando, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero primero te dice, arrepiéntete y deja de ser tibio. Pero si no dejas de ser tibio, te voy a vomitar de mi boca. Arrepiéntete porque si no quitaré el candelero. Y el candelero es Él, lo vamos a ver después. De la iglesia, su presencia dentro de la iglesia. Él dice, arrepiéntete o
no escribiré tu nombre en el libro de la vida. Epa, o borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, es muy duro. ¿Pero por qué es muy duro? Porque estamos en los tiempos finales. Entonces, todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Jesús aquí está en una actitud con la iglesia que le destaca las virtudes que tienen las iglesias, pero también le destaca los errores. Y dentro de cualquier iglesia de estas 7 que está nombrando, acuérdense que esto es simbólico para toda la iglesia del Señor. No que haya una iglesia tal cual. Hay una iglesia que tiene, por ejemplo, a veces ocurre que hay una iglesia que tiene las características de una de estas. Pero se trata del pueblo, de las personas se tratan. Que hay personas que tienen características que están dentro de esa iglesia y usted tiene que ubicarla en usted mismo. Esto es capítulo 2 y capítulo 3 de la Biblia. Hoy estoy en el capítulo 1, por lo tanto, lo vamos a ver la semana que viene al resto de esto, ¿no? Simplemente le estoy mencionando. Pero sí le estoy mencionando que también Juan relata. Dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Pero aquellos que conocemos la Biblia, sabemos que en el monte Sinaí, cuando Dios llamó a Moisés y al pueblo, le dijo, si obedecen mis mandamientos, lo que yo les mando hoy, haré de ustedes una nación santa, serán mi especial tesoro y un reino de sacerdotes. Mire, eso está allá en el Sinaí, pero acá lo vemos que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. La promesa que estaba allá la cumple Jesús con nosotros. ¿Y por qué no se cumplió allá? No por Dios, sino por el hombre, porque el hombre pecaba y rompía el pacto con Dios. Jesús vino a la tierra y renovó el pacto. El pacto era lo que Dios hizo con el hombre. Obedece mis mandamientos y serás un reino de sacerdote. Bien. ¿No cumplió? Bien. Ahora vino Jesús, pagó el precio del hombre, del ser humano, y renovó ese pacto. Entonces, aquí Juan nos está detallando que nosotros ya nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque renovó el pacto que había sido en el Sinaí. Eso lo profetizó Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 31. Usted puede leerlo. Y haré un nuevo pacto con ustedes. Entonces, pastor, es uno nuevo. No, no es uno nuevo. La terminología de la Biblia dice eso, pero en el original dice, y renovaré el pacto. Escribiré mi ley, los mandamientos, en la mente y en el corazón. Y yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Quién renovó ese pacto? Jesús. Es el mismo pacto de antes. ¿Qué cambió? El sello. Antes se selló con sangre de toros. Ahora se selló con la misma sangre del Hijo de Dios que vino a la tierra. Ve qué simple que es y todavía podemos hablar un poquito más, pero lo estoy haciendo bien simple para que usted lo pueda entender. Es por eso que en la parte resaltada de abajo de la pantalla yo puse Jesús nos hizo un reino de sacerdotes al renovar el pacto, ya que era el único que podía hacerlo. ¿Y por qué el único? El único que estaba en las condiciones de hacerlo porque Él nunca pecó. Por eso más adelante, cuando veamos en Apocalipsis la apertura de los sellos, vamos a ver que no había uno que sea digno de abrirlo. Entonces aparece el rollo en la mano del Padre y se lo da a Jesús porque Él es digno de abrir el rollo de los sellos. Y empiezan a abrirse los sellos del Apocalipsis. Él es el mismo digno que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Espero que vaya entendiendo, yo voy a ir despacio. Para algunos que han visto ya el video anteriormente, lo estoy repitiendo, ¿cierto? Para que pueda estar grabado para otras personas que quieren ganarse la bendición de escucharlo, porque al principio fue hecho y no fue grabado, ahora sí está siendo grabado para que quede como testimonio este video. Bien, entonces, ¿qué más? Ahora entramos al Apocalipsis 1:9. Yo voy a ir buscando aquí en mi Biblia, busque usted también Apocalipsis 1:9, para que veamos algo
que tiene que ver muchísimo con todo esto, porque es todo, vamos a leer todo el capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aclaremos que esto que está acá es tal cual él lo dice. Él estaba preso, recordemos quién era Juan, uno de los discípulos de Jesús, testigos del caminar de Jesús en la tierra, testigo de que murió en la cruz y testigo de que resucitó. Luego que Jesús resucitó, estuvo 40 días con ellos, también fue testigo. Luego ascendió a los cielos y Juan salió a predicar, como todos los discípulos, el Evangelio. Él conocía perfectamente estas iglesias que ya hemos nombrado, las 7 iglesias, las conocía perfectamente y había estado después de la muerte de Jesús alrededor de 40, 50 años después predicando. Juan era un tipo, como lo dije recién, un siervo que amaba al Señor. Tanto era su amor al Señor que no le importaban los peligros, él hacía lo que Jesús le mandaba hacer. Por lo tanto, él era muy perseguido, ya había sido tanto apedreado, encarcelado y había sufrido muchísimo por amor y a la paciencia de Jesús. Entonces, llegado el momento, sería el gobierno, vamos a decir, ya lo habían encarcelado y no podían parar a Juan de que él predicara. Entonces dijeron, muy bien, vamos a darle un buen sufrimiento a este. Lo vamos a mandar a una isla que no hay nadie. Tipo Robinson Crusoe. Había gente, pero muy poca y muy dispersa en la isla. Y allá lo mandaron, lo exiliaron, lo subieron a un barco, lo llevaron a la isla, lo largaron ahí, arréglatela como pueda. Porque ya lo habían metido preso, no había forma de pararlo. Ya Juan estaba viejo, ya estaba en sus últimos días, por así decirlo. Estaba triste, desconsolado. Y hasta habrá pensado, como a todo ser humano le pasa, habrá pensado en morirse. Pero ahí viene el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Se acuerdan cuando yo enseñaba y dije a muchos hace un tiempo atrás, cuando el doctor Horacio Corneli termine la enseñanza de las fiestas de Yahweh, yo voy a enseñar Apocalipsis, porque no se puede entender Apocalipsis si no entendemos la fiesta de Yahweh. Entonces, bueno, así pasó, terminó el curso, el doctor Horacio, y bueno, me preparé y hoy estoy empezando este curso que se llama Apocalipsis y la Tierra Prometida. Recuerden, Apocalipsis y la Tierra Prometida, algo que van juntos. Recuerden esto porque es Apocalipsis y la Tierra Prometida. Bien, ya lo expliqué. Si no, vuelva para atrás. Si entró recién a ver el video, vuélvese para atrás, que ya lo expliqué hace unos minutos atrás. Expliqué por qué Apocalipsis y la Tierra Prometida. Entonces, mi hermano, con todo cariño, con todo amor, quiero ir despacio, aunque yo soy medio acelerado, pero quiero ir despacio a que me entienda en estas cosas. Si no entendemos las fiestas, no vamos a entender Apocalipsis. Por ejemplo, no vamos a entender que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, significa que ese día era un Shabbat, era un día, el séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana se aparta para Dios. Y Juan, a pesar de que estaba en una isla, solo, abandonado, él llevaba la cuenta y sabía cuándo era Shabbat. Ese día, ¿qué hacía? Él estaba en el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu? Es lo que tenemos que hacer todos los días, no el Shabbat. Pero ese día dejamos todo de lado y en el Espíritu buscamos a Dios porque es la cita que Él hace con nosotros. Ese día que estaba en esa cita, fíjense en qué bárbaro, qué lindo, qué especial, qué espectacular, el Señor vino. Y dice, y oí una gran voz como de trompeta que decía, en ese día, en el día de la cita, el tipo que ya seguramente quería morirse, pero Dios tenía un plan para él. Permitió Dios que lo llevaran a esa isla para él darle esta revelación y mostrarle que todavía le faltaba hacer algo más. Como siervo de él, tenía que hacer algo más. Y recuerde, si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, comience por ser siervo de Dios. No estoy diciendo que sea pastor, siervo. ¿Qué significa siervo? Que usted tiene su oreja pegada a la palabra de Dios, que lee y oye la palabra de Dios y la cree como está escrita, no como quieran enseñarla los demás. Todo aquel que le agrega, le quita o le transforma algo, convierte en una religión. Pero todo aquel que cree como está escrito,
es la persona que se liga al Señor, a su palabra, es uno con Él, es un siervo y Dios puede manejarlo a usted con su mano derecha, que ya lo voy a explicar después, como Él quiera, que eso es importantísimo. Entonces este Juan estaba allí, escuchó la voz del Señor y esa voz le dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Juan que haga? Escriba. ¿Quién era Juan? Juan era el que escribía lo que el Señor decía. Por lo tanto, el libro es del Señor y Juan es el escritor. Cuando usted lee el libro de Jeremías, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Jeremías, usted quizá tiene que prestar atención porque el que escribió el libro no fue Jeremías, fue Baruc. Y lo dice el mismo libro. Entonces, Baruc fue quien escribió el libro de Jeremías, pero el que le dictó fue Jeremías. Por lo tanto, Baruc no fue el autor ideológico, aunque tampoco fue Jeremías, fue el Señor. Pero es como, por ejemplo, usted va a una imprenta y le dice: este es mi libro, está escrito a mano. Ellos se lo pasan a la escritura del papel del libro, la editorial X. ¿Cierto? Entonces dice: este es el libro de la editorial X. No, este es el libro de quien trajo el escrito, de quien dictó. Por lo tanto, eso es lo que yo le dije en un principio: el libro de Apocalipsis es el Evangelio de Jesús, escrito por Juan. ¿Ven? ¿Ven qué simple? Y de eso se trata la simpleza. Aunque alguno te va a decir que es muy profundo Apocalipsis, no te puedo decir que no, si lo es. Pero para usted entender el contenido de este libro, necesita simplemente ser abierto de corazón para poder entender lo que Dios nos dice y nos enseña. Cuando Juan termina estos versículos, hasta el 11, ahí llegamos al 12, y dice: y me volví, y atención con esto, atención con esto, porque acá está una gran revelación de Juan, que usted y yo tenemos que entenderla. Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y voy a dejar el 17 y el 18 para el último, porque ahora sí quiero explicarle lo que él ve. Él vio los 7 candeleros. ¿Qué significa esos 7 candeleros? Son las menorá. Y si usted ya estudió estudió lo que serían los 5 libros de Moisés, usted entendería que los candeleros es Jesús. Esos 7 candeleros significa que Jesús se pasea en medio de las iglesias. Lo vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y Él conoce nuestras obras. Y porque Él conoce nuestras obras, nos pide que nos tenemos que arrepentir de lo que está mal. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Entonces, ¿qué es vestido hasta los pies? Cubre a su cuerpo, que es la iglesia. O sea, ¿qué es la vestidura? Lo que cubre tu cuerpo. Bien, en este caso, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Cubre su cuerpo en su totalidad. La total protección bajo sus alas. Esto nos lleva al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De esto nos está hablando. ¿Quién es Jesús? El que nos cubre. ¿Qué es el talit? La parte que va en la cabeza y llega hasta acá con flecos. En su talit nos cubre, significa que estamos bajo su protección, bajo su cobertura. Eso estaba viendo Juan. Pero Juan lo estaba viendo y después vamos a notar que caía al piso como muerto por la gloria misma que tenía Jesús, que yo cuando me pongo a hablar de esto realmente se me escapan las manos del cuerpo, porque realmente es notable
lo que nos está explicando Juan. Entonces acá entendimos y vemos algo muy simple, muy breve. Usted puede aprender mucho más de esto, que es vestido hasta los pies. Después dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí estaba la coraza de justicia, el cinto que ajusta el pecho, de oro, de santidad, o sea, de divinidad, por eso es oro. Jesús es la verdad, la única verdad. Y de eso es lo que vamos a ir compartiendo. Vamos, porque nos quedan muchos detallitos lindos. Tenga paciencia para poder llegar al final y entender el resumen de este capítulo, que en realidad este capítulo nos da el resumen de lo que es todo el libro. Cabellos blancos y ojos de fuego. Los cabellos blancos hablan de que su pureza resplandece eternamente y sus ojos implacables para el juicio. Él te mira y con solo mirarte quedamos desnudos delante de él. Desnudo en lo espiritual, estoy hablando que es lo que corresponde, ¿no? Desnudo quiere decir que sale a la luz todo aquello que está mal en nuestra vida. Y yo pregunto una cosa, lo digo para usted y para mí mismo lo digo. Con todo respeto, para usted y para mí mismo. ¿Por qué tenemos que andar con cosas que no queremos que se vean? Porque cuando Él nos mira, sale todo a la luz. Y tenemos que saber que estamos en un tiempo que todo aquel que le pida perdón, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Pero un día estaremos así, como lo vio Juan, y Él ya no va a ser nuestro abogado. Ahora ahí va a ser nuestro juez. Y con sus ojos se verá lo que está oculto en nuestra vida, que deberíamos haber aclarado cuando estábamos aquí, porque Él es fiel y justo para perdonar, pero no cuando estemos allí dando cuenta. ¿Lo entiende? Aquí lo tenemos que hacer. ¿Por qué dije Él está enojado con estas iglesias, estas 7 iglesias? Porque estas iglesias estaban algunos tibios, otros siguiendo doctrinas, la de Balaam, la de los Nicolaitas, la de Jezabel. Cada uno, o sea, tenían un montón de errores y el Señor quería que ahí cambiaran porque Él viene pronto. Y cuando Él venga, tendremos en el primer paso el tribunal de Cristo. El juicio comienza por casa. No va a empezar por el mundo, va a empezar por su casa. Hermano, ¿qué problema tenemos hoy de confesar nuestros pecados a Jesús? Por lo tanto, sus ojos implacables para el juicio. Pies, igual al altar de bronce, el Mishkan, el tabernáculo. Ese altar donde se sacrifica allí, se coloca la sangre. Ese altar que es el mismo, o sea, se tira el sacrificio de la sangre, ¿cierto? Que representa al pecado de las personas. Y Jesús mismo fue quien pisó, por eso de bronce, porque Él pisó al pecado y pisará nuevamente el pecado. Brevemente trato de darle indicaciones de lo que es esto para que podamos entenderlo. Estrellas en su mano. Dice, y tenía estrellas en su mano, y dice en su mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque Él es el soberano, el poderoso, que tiene las estrellas en su mano. En la mano derecha, Él es quien manda a sus mensajeros. Él manda a sus mensajeros, Él los envía para que hablen y digan solo lo que Él dice. Es como mandar una carta. Usted le manda una carta a alguien, esa es la idea siempre de Jesús. Es como mandar una carta a alguien, ¿cierto? Usted le agarra la carta que escribió aquel y usted tiene que ir a dársela al otro. Ahora, si usted abre la carta y empieza, no, le voy a cambiar acá, le voy a cambiar allá, ¿qué mensajero es ese? El mensajero toma la carta y se la da al otro. Pero nosotros somos mensajeros escritas las cartas en nuestro corazón. En nuestro corazón. Él lo dice. Por eso el nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Escribir su palabra en la mente y en el corazón. Para que cuando hablemos lo que la mente y el corazón, lo que Él escribe en la mente y el corazón. Y no cambiar lo que Él escribe en la mente y el corazón por lo que yo crea. De eso se trata estos textos. Espada aguda de su boca. Todos sabemos que la espada es la palabra de Dios que tiene 2 filos. Para matar a los pecadores. Y puse no asesinar para poder identificar esto. Y lo voy a poner desde el punto de vista personal. Si yo quiero que Cristo viva en mí,
yo no tengo que vivir más, tengo que morir para que Cristo viva en mí. ¿Sabía eso, no? Sí, bueno, entonces de eso se trata. ¿Cómo voy a morir yo? Voy a morir con el poder de su palabra. Con la espada que sale de su boca voy a morir yo para que Él pueda vivir en mí. Con la palabra, con la espada, también yo tengo que matar a las personas para que Cristo viva en él, en ellos. Pero no estoy hablando literalmente matar a la persona, matar al yo de esa persona, al ego de esa persona para que pueda manejar la palabra. Eso hace uno cuando predica. Cuando uno está predicando, lo que está haciendo es confrontando la palabra, soltando la espada que mata al otro para que viva Cristo en él. De eso se trata. Pero también, literalmente, Jesús matará a los enemigos del pueblo de Dios, que en realidad son los enemigos de Él. Son de Él, pero se la agarran con el pueblo. Entonces, literalmente, en el libro de Apocalipsis, se va separando los que son de Dios de los que no son de Dios, que son los enemigos, y cuando llega al final los enemigos quedan todos en un cierto lugar y Jesús viene del cielo y con el espíritu de su presencia mata, allí ya es literal al cuerpo, a la persona. ¿Lo entiende? Espero que sí, porque es bien fácil, bien sencillo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar al 17, el versículo 17, que le dije, eso lo vamos a dejar cuando termináramos de explicar esa gloria de Dios. Caí como muerto a sus pies. Esta expresión de Juan pareciera confundir, en verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan había sido el apóstol o el discípulo que cuando estaba Jesús se recostaba sobre el pecho de Jesús. Era el discípulo que se le llamó muy amado. Igual que a Daniel, al profeta Daniel, muy amado no temas. En este caso, a Juan también. No temas porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tu palabra, Daniel, muy amado, a causa de tus palabras yo he venido. Ese es Daniel, Juan, el discípulo amado. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a pasear, salió caminando con Pedro, le seguía Juan? Y este era el amado, lo seguía a todos lados. Jesús no se le despegaba para nada. Y ahí parecía algo como diciendo exagerado, ¿cierto? Y Jesús le dijo, ¿y qué a ti con él? ¿Qué te importa que él me siga? Pero cuando llegó a la cruz, el muy amado, que no era tan prepotente ni fuerte, el muy amado fue el único de los 12 que estuvo a los pies de Jesús con María. Tal es así que Jesús le dijo, Juan, y hay María, tu madre. Le encargó la madre. También la madre le encargó a Juan. Le dijo, María, he ahí tu hijo. Así lo digo completo. Entonces, ve que el amor llega a donde muchos no pueden llegar. El amor vence al miedo. El amor vence el temor. El amor vence al no valiente y lo hace valiente. Porque el amor te lleva a hacer lo que Jesús dice. Qué tremendo, porque este Juan pudo entender que por eso cayó a sus pies. No sé si lo leí el versículo. No, me parece que no lo leí, pero sí, lo tengo acá. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, la derecha, esta. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Puso su diestra significa, su poder lo puso en mí. Jesús había elegido a Juan para esta dura tarea que quedaba de ir como mensajero a aquellas iglesias y llevarle el mensaje que Dios dice. Este mensaje de Apocalipsis sí, claro que es duro, pero son las buenas noticias para sus siervos. Si usted es siervo de Dios, tiene que entender que el Apocalipsis es buena noticia para su vida. Buena noticia para su vida. Si usted no es siervo de Dios, le va a caer algunas cosas mal, me parece, no sé. Porque el Apocalipsis te muestra lo que va a venir. Te muestra lo que has visto, lo que ves y lo que va a venir. Recuerde estos 3 dedos míos ahora, porque llegado allá en unos minutos nada más, usted va a entender perfectamente lo que quiero decir acá, que es el resumen de lo que va a ser esta clase. Juan, aquí parece
confundir, no entender. ¿Cómo? Si yo conozco a este Jesús y ahora parece que veo otro, y sin embargo es el mismo. Porque los profetas dijeron, y el profeta Isaías dijo, que de Belén iban a nacer el Salvador, y que él venía como un cordero. Y después explica inclusive la muerte, como cordero fue llevado al matadero. Isaías sabía bien que el Mesías vendría en una primera vez y en una segunda vez. En la primera iba a predicar el Evangelio, y en la segunda iba a gobernar la tierra. Lo dice bien, a predicar a los humildes de espíritus. Es por eso que cuando Jesús predicó allí en Nazaret, lo que hizo fue, en esa prédica, hablar de lo que dijo Isaías, paró y no siguió leyendo la segunda parte. Dejó ahí la primera, porque él vino, dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a que dé buenas noticias a los pobres, a sanar a los enfermos, y a declarar el año de alegría del Señor. Eso vino. Y ahí nomás dejó. Pero no nombró la segunda parte. Y a reinar. No, porque él no venía a eso. Entonces Juan conoció a Jesús que venía a esto. Que murió y resucitó. Sí, y lo vio resucitado. Pero acá ve a Jesús como el Mesías. Acá lo ve a Jesús como el Rey justo. Acá lo ve a Jesús como el juez de la tierra. Y hay una gran diferencia que usted y yo tenemos que entender, porque si no entendemos esta diferencia, estaremos en un gran problema que le voy a ir comentando. Es por eso dice que Juan ve a Jesús en gloria. Juan no puede estar de pie ante tan grande gloria a su frente. Él tiene que revelar esto, tiene que revelarnos, él nos tiene que decir, por eso lo dejó escrito, porque tenemos que entender. Voy a pasar una placa para ver si tengo que frenarme ahí. Y es esa placa la que sí me tengo que frenar acá. Porque acá yo estoy llegando ya al cierre, aunque me falta todavía un tiempito. Pero voy llegando al cierre de lo que realmente es esta lección. Si nosotros no entendemos la diferencia del Jesús que estuvo en la tierra y el que está en gloria, que es el mismo, claro, es el mismo. Sus atributos no cambiaron, siguen siendo el mismo. Es su misión la que cambió. Ya vino a morir por nosotros. Ya recibió escupitajos, recibió latigazos. Ya está, ya todo eso lo vivió, ya lo pasó. Ahora Él viene en gloria. Es por eso que quiero llevarlo a unos versículos que lo voy a hacer en la memoria, pero se lo voy a dejar a usted como trabajo a esos versículos que los busque. Porque si usted, me voy a referir a aquellos que hay, en el público hay dos tipos de personas, quizás hay más tipos de personas diferentes, pero hay algunas que ya nos acompañan hace tiempo y estamos estudiando los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco, donde está la voluntad de Dios expresa y escrita. Lo que Dios quiere está allí. Algunos le dicen Viejo Testamento, y es obvio que por decir Viejo Testamento se pierden un montón de cosas que no son viejas, son nuevas, siempre han sido nuevas, son la misma verdad de hoy y de antes. Pero lo entiendo porque la Biblia dice Viejo Testamento, pero es una mala traducción, es el pacto que Dios hizo. Y Jesús lo que hizo fue renovar el pacto. El pacto del monte Sinaí se selló, como lo dije anteriormente, con sangre de toros. Era lo que Dios dice y lo que el pueblo tenía que obedecer. Entonces, si el pueblo obedecía, Dios lo hacía un reino de sacerdotes, gente santa y un especial tesoro separado de todos los otros pueblos. Iban a ser lo máximo. Entonces, ese pacto no se cumplió porque la gente no lo cumplió, el pueblo no lo cumplió. Pero lo que Dios decía y el pueblo aceptaba tenía que ser sellado y se selló con sangre de toros. El nuevo pacto es la misma escritura, el mismo Dios, que lo hace con su pueblo acepta, que somos nosotros, yo acepté a Jesús. Entonces, ¿qué acepté? Que la sangre de Jesús ahora está sellando ese pacto. Y esa sangre es la que me da el poder para yo poder obedecer. Significa obedecer, que voy a fallar, pero abogado tengo para con el Padre. Que voy a vivir de una manera que ya no peco más.
Mi cuerpo pecará, pero yo no peco. ¿Por qué? Porque ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que nos enseña su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no quiero hacer, eso hago. Por tanto, si yo lo que no quiero hacer, eso hago, no fui yo. Entonces, de eso se trata, no para pecar deliberadamente, sino para saber que cada vez que caigo en una falla, en un pecado, abogado tengo para con el Padre. Y siempre le recuerdo, hermano, la Biblia nos enseña en los 5 libros de Moisés, para que vea que todo viene de ahí. Dice, el Señor le mandó a hacer ciudades y cada tantas ciudades, había 3 ciudades que se llamaban de refugio. ¿Para qué? Para que el que por accidente mataba a alguien o hacía algo indebido, los vengadores de esa persona tenían derecho a matarlo. Porque habían matado a alguien, entonces, entonces tenés que morir. Entonces lo corrían y él tenía que huir a una ciudad que se llama ciudad de refugio. Cuando él llegaba ahí, los vengadores no tenían poder sobre él, porque él llegó a esa ciudad. Lo que se hacía era un juicio. Y si en el juicio se decretaba que el hombre era inocente, se tenían que volver, hasta si quieren, mire, abrazados, se tenían que volver, porque eran de cumplir, porque el juicio declaraba la culpabilidad o no. Y usted dice, pastor, pero eso son cosas viejas, eso son cosas que pasaron. No, mi hermano. Hoy, en el año 2020, cuando usted peca, Satanás va al cielo y lo acusa. Y hace que el Padre se ponga mal con usted y rompa la relación, que se llama pecado, es la división del Padre con usted. Pero si usted, cuando peca, huye a la ciudad de refugio, ¿cuál es la ciudad de refugio? Jesús. Jesús es nuestro refugio. Es nuestra torre fuerte. Él es Jesús. Cuando usted va a Jesús, primero que Satanás va a Jesús y le pide perdón. Cuando Satanás llega arriba con su dedo acusador, lo mandan de nuevo para abajo. Acá no pasó nada, querido. Vaya de acá. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque el acusador salió, que es el vengador. Y usted fue a la ciudad de refugio, que es Jesús. Se da cuenta que todo sigue funcionando. Solo que cambió. Cambió que aquello era una sombra profética de algo que Dios había preparado para nosotros, del que el único que nos podía redimir, como lo dije anteriormente, era Jesús. Por lo tanto, me he quedado en esta actitud que dice, con esto último, en distinguir el Jesús, que es el mismo, pero su misión diferente cuando vino a la tierra. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay mucha gente que no puede distinguir esto y le trae muchos problemas. Entonces lo voy a llevar a la historia que quiero contarle. Cuando el pueblo salió de Egipto, transitó por el desierto y en varias oportunidades tuvieron sed. En la primera que tuvieron sed, el pueblo reclamó mal y Dios le dijo a Moisés que subiera, había una piedra, una roca inmensa, y que golpeara la piedra y que iba a salir agua. Entonces golpeó la piedra y salió agua. Bien, roca. ¿Quién representa la roca? Jesús. Muy bien. Entonces, pasó un tiempo más y el pueblo volvió a tener sed por otro motivo y volvió a murmurar. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve a la roca y háblale que te dé agua. Y Moisés fue a la roca, pero como estaba indignado Moisés con la actitud del pueblo, Moisés fue y golpeó la roca y salió agua. En las 2 rocas salieron agua, pero una roca, va a ver usted, que representa a Jesús en su primer venida. Y la segunda roca representa a Jesús en la segunda venida. En la primera venida Jesús es la roca sufriente, la que padeció, la roca que sufrió. Por eso Dios le dijo, golpea la roca. Porque es el Jesús que vino a esta tierra a sufrir por nosotros, a hacerse cargo de nuestros pecados, a aguantar a un ejército, a soldados romanos que lo escupieran, que le golpearan la cabeza, que se le burlaran, que la gente le tirara piedra, que le dieran 40 azotes. Mi hermano, la roca. Esa roca dio agua. Cuando Jesús estuvo acá, en el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. La palabra de Dios es el agua de vida
que corre como un río sobre nuestra vida. Él vino, una roca que nos dio agua, pero tuvo que ser golpeada por causa nuestra. La segunda roca representa a Jesús en la venida, en la segunda venida. Y le dijo, háblale, dile a la roca que te dé agua. Y Moisés fue y la golpeó. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Salió agua, porque esta roca da agua de vida eterna. Pero Dios le dijo, por cuanto no me santificaste delante del pueblo y no obedeciste lo que yo te dije, tú ni Aarón entrarán en la tierra prometida. Esto es terrible, porque acá se muestra el carácter de nuestro Dios, el carácter de Jesús. Porque Él es implacable, recuerden, los ojos de fuego, implacable ante el juicio. Moisés no entró a la tierra prometida. Por eso todo el libro de Deuteronomio relata, cuando llegan al borde, que sería el río Jordán, habla Moisés hasta el último capítulo 34 del libro, terminó y el pueblo cruzó y Moisés murió de ese lado. Perdón, murió, hicieron luto por Moisés y recién ahí cruzó la gente. Porque él no entró. Y mire que Moisés le pidió al Señor y le dijo, no vas a entrar. Porque aquel día no me santificaste y no me obedeciste como yo te lo había pedido. Mi hermano, Dios es implacable. Si nosotros no encontramos esa diferencia, aquella diferencia primera, cuando éramos nuevitos, cuando no sabíamos nada, cuando nos equivocábamos por un montón de cosas. Mi hermano, ¿quién? Yo soy, de mal ejemplo, soy buen ejemplo en cuanto a la cantidad de veces que me he equivocado. Pero hoy, ya tengo que entender que conozco a este Jesús, a este que está viendo Juan, a este imponente Jesús, que él cayó como muerto. Aquel se recostaba en su pecho y con este cayó como muerto. ¿Acaso no es el mismo Jesús? Sí. ¿Qué cambia? El tiempo que estamos viviendo. Este tiempo, por eso, fíjense lo que tengo escrito ahí. Lo que has visto, lo que son y las cosas que sucederán. Lo que has visto es el capítulo 1. Juan vio la gloria. Andá y contale lo que has visto. El capítulo 1, su gloria. Lo que tenemos que entender usted y yo hoy, eso es lo que él había visto. Ese Jesús. Mire, ¿cuánta gente me enseñaba en su tiempo? Decía, por ejemplo, cuando fui nuevito, recién empecé, y me decía, no importa si has pecado, quédate tranquilo, Dios es bueno, Dios es perdonador. Y lo hacen a Dios de una manera tan simple, tan sencilla, que así no es, pero lo hacen. Entonces, te golpeen en la espalda, no importa, anda a orar, y ya está, nomás, que ahí nomás terminó. Hacen creer que Dios es un viejito, de pelo blanco, todo dobladito así, bien viejito, con un bastón. Sí, hijito, sí, pasa, hijito, no importa, hijito, pasa. Oiga, ese no es el que va a poner al enemigo bajo sus pies. No, ese no es. Entonces, es un grave peligro no entender que en este tiempo es Jesús que se le presentó en su gloria a Juan y hizo que lo vea, que caiga como muerto, que él explicara toda la parte de su vestimenta y demás para que Juan pudiera entender y decirle a las iglesias quién es Jesús. Porque algunos siempre se queda con, y bueno, pero si Jesús, bueno, vio cuando alguien hace unas macanas por ahí, bueno, hermano, hay que perdonar, pare. Hay que corregir. La palabra dice, todo padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Usted cree que Dios no te ama? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar. Y cuando estamos disciplinados, creemos que es Satanás que nos está haciendo algo y es Dios que está haciendo algo para quitarnos aquello que a él le está molestando. No se puede entrar al libro de Apocalipsis, explicar la tercera parte. Fíjese, lea. Ahí, mire, acá, lea. Las que has visto es la gloria. ¿Quién es Jesús? Después dice, los que son, o sea, el estado de la iglesia. ¿Por qué? Porque así no podés ir a las que serán. Entonces, si hoy no comprendemos quién es Jesús en su totalidad, menos vamos a entender el problema que tienen las iglesias. Que a partir de la semana que viene voy a empezar a hablar de eso. Y le voy a explicar quiénes son los nicolaitas, qué es la doctrina de Balaam, quién es Jezabel, quién es un tibio, aquel que dice que es rico y no lo es.
aquel que dice ser apóstol y no lo es. Todo eso lo vamos a ver para que eso no suceda en nosotros y estemos bien delante de Dios, porque después viene lo que sucederá. Y lo que sucederá, cuando ya tengo en claro la primera parte y la segunda parte, lo que sucederá lo voy a entender porque viene de la mano de Dios y no me voy a escandalizar como muchos se escandalizan. Por ejemplo, mire, 3 veces dije por ejemplo. Cuando usted lee Mateo 24 y lee justamente Mateo 24 que dice que se va a manifestar el anticristo y dice, ese día huyan a los montes y dice, ¡ay de las que estén encintas! Hago una pausa para que lo piense. Pobrecita, una madre con un niño y Dios está diciendo, ¡ay de ella! Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Sabe por qué no lo entendemos? Le voy a explicar por qué. Primero, no hemos entendido quién es Jesús en gloria. Aquel que nos está diciendo, nos está mirando con sus ojos para que cambiemos. Segundo, no estamos entendiendo lo que Dios le está diciendo a las iglesias que cambien. Pero ahora le voy a poner el caso de que sí lo entendemos. Su gloria es inmensa. Yo ante Él me doblo, yo obedezco lo que Él me dice. Quito de mí todo lo que está mal. Entonces, si yo hago eso, en el transitar, cuando se manifieste el anticristo, ¿qué hago ahí? ¿Por qué estoy ahí que tengo que huir? Si yo ya me tendría que haber ido antes, estar en otro lugar, no estar donde está Él o su sistema. ¿Me entiende? Entonces, ahí, no, ya la embarazada ya está protegida. ¿Por qué? Porque ya le obedeció. Pero si no le obedeciste y estás ahí, dice, ay, porque no me hiciste caso. Porque no entendiste que mis consejos, que mi palabra es una instrucción para que te vaya bien. Ay, porque te dije lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Ay, ahora esperas que lo haga yo y yo no lo voy a hacer. ¿Entiende cómo funciona? Entonces, no vea mal lo que es como que yo le digo, no meta los dedos en el enchufe, no meta los dedos, y usted va y lo mete, le da corriente. Y bueno, hermano, ¿qué quiere? Que yo tenga un sensor que cuando usted metió los dedos le diga a EP que corte la luz. Pare, yo no puedo hacer eso. O sea, se le estoy avisando y usted lo hace. O al revés, usted me avise y yo lo hago, da lo mismo. Entonces, ahí ya hemos llegado a un punto que es importante. Lo que has visto, si yo ya lo entiendo, lo que vio Juan, léalo un montón de veces. Y ve a ese Jesús implacable. Y ve a ese Jesús poderoso, poderosísimo. Y cuando usted vea eso, diga, Señor, es a ti quien amo, es a ti quien sirvo, es a ti quien quiero oír. Es a ti, Señor, que quiero que tu palabra, o sea, usar tu palabra como está escrita y no como yo quiera. De usted depende, mi hermano, porque es usted quien tiene que elegir. Yo antes, de muchos lugares y años que tengo de creyente, creía como me lo decían y no me iba la palabra. ¿Por qué lo hice? No lo sé explicar. Años y años y años. No culpo a los que me enseñaron para nada, no culpo. Muchas cosas me enseñaron bien, cuidado, pero hay otras que no. Y hablo de distintos lugares que yo he estado, no me estoy quejando de nadie, ninguno de ellos tiene la culpa. La Biblia es la Biblia. Pero hoy yo digo que las cosas son como Dios dice y te dicen, no es así. Por ejemplo, los mandamientos está todo abolido. A ver, yo leo que Jesús dice, no piensen que yo vine a abolir los mandamientos, sino vine a cumplirlos y a enseñarles la verdadera interpretación. Por tanto, les digo que ni una tilde de todo lo que es la Torá o la ley pasará sin que se cumpla. Entonces, ¿cómo es esto? Y te usan la misma palabra, por lo menos dijeran otra, no, te dicen abolido. O sea, no quiero entrar en ese detalle, pero es lógico. Mire, para mí no hay ningún problema. ¿Quiere entender Apocalipsis? Ya sabe, el libro de Apocalipsis fue escrito para sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los que aman a Jesús con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Y que creen como Él dice que está escrito. Que no le agregan ni le quitan. Esos son los siervos de Dios. Los demás dirán que son siervos. Para eso hay que leer bien Apocalipsis para que usted encuentre a los que dicen que son, pero no lo son.
¿Por qué? Porque Jesús mismo te lo va a explicar ya en el libro para que lo entiendas. El Apocalipsis está dividido, en este primer resumen que hago, en 3 partes. Lo que has visto, o sea, su gloria. Recuerden que Juan, ya le conté, estuvo con Jesús, estuvo en el día de su muerte, estuvo en la resurrección. Sí, también vio eso, pero está hablando acá, lo que has visto, esa gloria. Entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No quién es Jesús hoy porque se malinterpreta. ¿Quién es Jesús? Él es justo, Él es bueno, misericordioso, lleno de gracia, pero también es justo. Cuando Él te dice, no hagas esto porque va a pasar esto, y usted lo hizo y va y le pide perdón, lo otro le va a pasar porque Él es justo. Él no va a cambiar, lo va a perdonar, pero lo que dice que va a pasar, va a pasar. Cuando vemos Apocalipsis, lo que Él dice que va a pasar, va a pasar. Va a haber hambre en la tierra. Ya hay, pero va a haber más hambre en la tierra, va a haber muerte en la tierra, va a haber guerra en la tierra. Todo eso va a pasar. Y usted dirá, ¿y yo? ¿Y yo qué le sirvo? Si usted sabe quién es Jesús, si usted sabe ubicarse como están las iglesias que tienen que estar bien, si usted sabe eso, quédese tranquilo, porque usted estará bajo su protección. Si usted dice, nos vamos acá, por ejemplo, el que dice, nosotros nos vamos antes que empiece el Apocalipsis. Bueno, muy bien, vamos a suponer, no empezó el Apocalipsis. Y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, no digo que sea apocalíptico, digo todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, quiere decir que Dios lo ha protegido. Muy bien, eso es el Apocalipsis. Que Dios te va a proteger, no dice que te va a sacar. Pero bueno, si usted cree que se va antes, entonces todo lo que pasó, ¿qué pasó? Lo guardó Dios. De eso se trata lo que yo estoy diciendo. Ojalá que venga antes. Si no viene antes de que empiece, que venga ahí nomás cuando empiece. Si no, que venga a la mitad. Si no, que venga al 3/4. Y si no, que venga cuando Él quiera, pero que venga. Bueno, muy bien. ¿Cuáles de todas esas? Después vamos a ver todo lo que dice la palabra y lo vamos a elaborar. Pero lo más importante es que usted entienda y sepa quién es Jesús. Que sepa lo que usted se tiene que hacer, cómo debe estar a cuenta con Dios. Y recién ahí podrá entender la tercera parte. El Apocalipsis se divide en 3. ¿Quién es Jesús? 2. ¿Cómo yo debo estar en humillación, en humildad, en respeto y en obediencia a su palabra? 3. Todo lo que va a suceder. Y lo que va a suceder con estas 2 condiciones, usted está sellado, por eso muestra un anillo, tiene que tener un sello de Dios, y ese sello de Dios está en estas 2 condiciones que son primeras. Es por eso, mi hermano, que aquí llego al final, simplemente para decirle que de esto se trataba el capítulo 1, o sea, la introducción y el capítulo 1, para que usted de esta manera pueda ya tener una postura para ir al capítulo 2 y 3, que nos habla de la segunda parte de este resumen, y después del 2 y 3 empezaremos con el capítulo 4, que dice, sube acá, y ya Juan de arriba empieza a ver todo lo que pasa en la tierra. Primero, qué pasa en el cielo y también qué pasa en la tierra. Y si lo queremos entender, tenemos que, del resumen, aprender la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Hoy usted, cerrando este programa, ya lo sabe, ya terminé, y ya sabe dividir las 3 partes. Y sabe lo poquito que le puede haber quedado, si no ponga el video cuando quiera, cuantas veces quiera, para que este video le traiga a usted, obviamente, las revelaciones de lo que fue. Entonces, de lo que escuchó aquí. O sea, por ejemplo, no entendí bien esta partecita, vuelve para atrás y lo ve. Este video lo puede ver en mi canal de Facebook, que lo está viendo, lo puede ver en la página de facultadbiblica.com, lo puede ver en la página de Retorno TV y lo puede ver en otros lugares de mucha gente que también lo ha compartido. No es que yo sepa más que los demás, simplemente lo que sé lo quiero compartir y esa bendición la quiero dejar con todos ustedes. Yo ahora me voy a despedir de cada uno de ustedes de este programa, despedirme para hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde continúo con esto. Y los sábados a las 10 de la mañana estoy hablando de las porciones bíblicas de los 5 libros de Moisés. Quien quiera compartirlo también lo espero la mañana. Agradezco a todos los que han estado, los que han dispuesto este tiempo para compartir conmigo. Y quiero desearles una rica bendición para todos ustedes. Yahweh lo bendiga, lo guarde.
Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos el lunes a las 19 horas. Dios les bendiga. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.